Descubre las criaturas míticas reales, 5 revelaciones increíbles que te sorprenderán totalmente. Héctor, un joven arqueólogo de 28 años, se encontraba en una encrucijada. Las leyendas de su abuela resonaban en su mente mientras excavaba en el templo familiar, un lugar que había sido testigo de historias ancestrales, pero la realidad lo arrastraba hacia un abismo de dudas. La llegada de un grupo de turistas al pequeño pueblo en la Sierra de Puebla no era más que una presión adicional. Ellos buscaban la magia que él había aprendido a rechazar, una parte de su identidad que temía haber olvidado. La esencia de su pueblo se tambaleaba entre la tradición y la modernidad, y la balanza se inclinaba ominosamente hacia el olvido. Cada noche, las leyendas del Nahual y del Cuco invadían sus sueños. Pero también lo hacían las expectativas familiares que lo atenazaban. La estabilidad económica y una carrera respetable eran prioridades innegables, así, se sumía en una lucha interna. ¿Acaso podría arriesgar su futuro por viejas historias que otros consideraban folclore? Sin embargo, esa misma tensión se transformaba en un veneno que corría por sus venas, multiplicando su angustia cada día que se acercaba a las excavaciones. Encontrarse solo en el campo, rodeado de antiguos muros, cada vez más desolador, era como estar atrapado entre dos mundos, uno donde la lógica y los datos eran rey, y otro lleno de magia y creencias que daban vida a su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de las palabras de Dios resonaba dentro de él, la importancia de sus raíces. Pero cada vez que intentaba aferrarse a esa sabiduría, la presión aumentaba, la comunidad se dividía entre el deseo de modernidad y la necesidad de conservar sus tradiciones. La desesperación se apoderaba de Héctor cuando comparaba su vida con la de sus antepasados, los que habían enfrentado peligros en la oscuridad de la sierra, la que ahora, tan iluminada y trivializada por los turistas, parecía haber olvidado la esencia de su ser. Una tarde, mientras excavaba con tesón, encontró un conjunto de inscripciones que le hicieron temblar. Las letras parecían susurrarle secretos antiguos, historias que podrían darle sentido a su existencia, pero también representaban un peligro latente. Cualquier revelación podría ser vista con escepticismo, y el temor a ser juzgado, a ser considerado un soñador, lo despojó de la tranquilidad. Cada inscripción le conectaba más con su abuela, con el legado familiar, pero la carga de la duda le oprimía el pecho como un yugo. ¿Y si esas criaturas míticas resultaban ser la clave para reconectar a su pueblo con su esencia? La verdad lo desbordaba, pero también lo aislaba. Mientras palpaba las inscripciones, un nuevo dilema emergía: ¿debería compartir este hallazgo, arriesgando aún más la reputación que había construido, o protegerlo y mantenerlo en silencio? El tiempo corría en su contra, y el eco de los turistas se hacía más fuerte, sus risas burlonas sobre las historias que él se había atrevido a abandonar resonaban en su mente como campanas tañendo en un funeral. En ese momento crítico, se sintió mayormente atrapado. ¿Podría enfrentar la verdad y, al mismo tiempo, abrazar la vulnerabilidad necesaria para devolver a su comunidad la magia que tanto anhelaba? En sus manos descansaba no solo su futuro, sino el destino de las leyendas que tanto amaba. El horizonte se oscurecía, y Héctor no sabía si estaba listo para afrontar la tormenta que se avecinaba. Las noches en el templo se tornaron cada vez más inquietantes. Héctor pasaba horas observando las inscripciones, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de cada símbolo. La sed de conocimiento chocaba con el miedo a su propia vulnerabilidad. ¿Estaba condenado a una vida de dudas y temores, o podría encontrar el valor para ser quien realmente era? La conexión con sus raíces, ahora más intensa que nunca, lo llevó a cuestionar si su carrera como arqueólogo era un verdadero reflejo de sí mismo o simplemente un camino trazado por las expectativas ajenas. Una mañana, mientras analizaba las inscripciones bajo los primeros rayos de sol, un destello de claridad se apoderó de él. Comprendió que no solo estaba excavando en la tierra, estaba excavando en su propio ser. Las leyendas habían sido su refugio en la infancia, historias llenas de vida que alimentaban su alma. Recobrar esa conexión parecía ser el camino hacia su desarrollo personal, no solo profesional. La presión de los turistas comenzó a transformarse. Su presencia ya no se sentía como un invasor, sino como un impulso.
Con cada risa burlona que escuchaba a lo lejos, pensaba en el desafío que representaban. ¿Acaso no podían ver la riqueza de la cultura que estaban a punto de pisotear? Si lograba comunicarles el valor de aquellas historias, quizás también se lograría conectar con su propia vulnerabilidad y hacer que su pueblo reconociera su legado. Los días pasaron, y en cada rincón del templo, Héctor comenzó a murmurar las leyendas mientras excavaba. De sus labios salían las historias de los ancestros, las criaturas míticas que formaban parte de su identidad, dándole a la excavación no solo un propósito académico, sino una nueva vida. Estos relatos lo empoderaban, cada palabra que pronunciaba lo llevaba un paso más cerca de reconciliarse con su pasado. Sin embargo, la duda nunca desapareció por completo. Una noche, tras un exhaustivo día de trabajo, sintió un vacío abrumador. Las inscripciones no solo eran un hallazgo arqueológico, eran un espejo de sus propias inseguridades. La idea de compartir ese conocimiento lo llenaba de temor. La posibilidad de ser etiquetado como un soñador lo aterrorizaba más que cualquier crítica externa, pero las noches en el templo salieron de su oscuridad habitual. Mientras las estrellas brillaban arriba, se encontró hablando en voz alta, discutiendo consigo mismo sobre la elección que tenía ante él. Se dio cuenta de que su bienestar personal dependía de su valentía para enfrentar la verdad. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más vivo y la chispa de su ser iba resurgiendo, suave pero firme. Decidió que debía hacer algo más. Una idea se gestaba con fuerza en su mente: organizar una presentación sobre sus hallazgos y las leyendas que había redescubierto, invitar a la comunidad y a los turistas por igual. No solo para mostrar su trabajo, sino para proponer una discusión sobre lo que significaban esas historias en su vida, y en la de cada persona que pasaba por allí. Prepararse para ello fue un proceso agotador. Las dudas comenzaron a asaltarlo de nuevo, pero con cada paso que daba, la determinación crecía. Este era su momento. Con un profundo suspiro, se sintió listo para enfrentarlo. Pero justo cuando estaba a punto de poner en marcha su plan, el sonido de un grito penetrante sacudió la tranquilidad de la noche, resonando a través del pueblo. Su corazón se aceleró. ¿Qué podía haber sucedido? Podría ser un indicativo de que algo más grande estaba a punto de desatarse, algo que obligaría a Héctor a confrontar no solo su historia personal, sino también su desafío más grande. A medida que la incertidumbre lo abrazaba una vez más, supo que las respuestas que buscaba estaban llenas de sombras y luces a su alrededor, y el momento de la verdad se acercaba cada vez más. El grito resonó como un eco en la mente de Héctor, rompiendo el vínculo recién forjado con su propio ser. Un instante de parálisis lo invadió. No solo el sonido había sido desgarrador, sino que también apareció como un símbolo de la fragmentación que había sentido tan intensamente en su interior. La oscuridad de su propia voz, su fragilidad ante el mundo exterior, contrastaba con el torrente de leyendas que había comenzado a relatar. Como podía reclamar su herencia mientras la intranquilidad amenazaba su entorno, decidió que no podía marcar un alto en su búsqueda. Una mezcla de miedo y determinación lo empujó a salir de su refugio en el templo. A medida que avanzaba hacia la aldea, la luz de la luna iluminaba su camino, poniendo de relieve la dualidad de su existencia: un arqueólogo erudito y un hijo de la tierra y sus historias. Debía escuchar lo que estaba ocurriendo, no podía ignorar el grito que resonaba en su sangre. La escena que encontró lo dejó atónito. En el centro de la plaza, un tumulto se había formado. Grupos de personas murmuraban inquietas, señalando hacia el cielo. A través de sus miedos y esperanzas, Héctor vio cómo los ancianos del pueblo intentaban calmar a la multitud, tratando de ofrecer una mirada racional a lo inexplicable. Sin embargo, él sabía que no podía enfrentar esa sombra con simple lógica. Mientras se acercaba, captó fragmentos de conversaciones sobre figuras fantasmagóricas y criaturas míticas que supuestamente habían resurgido en la noche. La leyenda de Tlaloc, el dios de la lluvia, reverberaba entre murmullos ansiosos. Fue entonces cuando comprendió que estos mitos, que había revivido en su propia vida, también poseían el poder de incitar temor, pero también de cohesión. Para muchos, eran historias que definían su realidad, y ahora, en su crisis, buscaban sentido a lo incomprensible. Su mente se enfocó rápidamente en una necesidad inminente: debía intervenir. Recordó las leyendas que mientras excavaba había aprendido de memoria y cómo esas historias tenían el poder de transformar el miedo en comprensión. Si lograba canalizar el conocimiento que tanto había trabajado, tal vez podría dar voz a la locura que empezaba a imperar en la plaza. Cada fibra de su ser le gritaba que no podía vacilar, que su propio enfrentamiento con el miedo le otorgaba una capacidad singular de influencia. Tomando una profunda respiración, pasó al frente. La multitud lo notó.
El susurro del miedo se apaciguó por un instante. Se sintió pequeño, pero a la vez, poderoso. En ese momento, las palabras empezaron a fluir, mezclándose con el eco de las leyendas. Relató como una vez, en épocas de sequía, los ancianos del pueblo invocaron a Tlaloc con historias, guiando las almas perdidas a la reconciliación y agradecimiento. Los rostros, antes crispados, comenzaron a relajarse al escuchar la narrativa familiar que cada uno había llevado en su interior, aunque olvidada, sin embargo, en medio de su relato, el silencio aterrador de la noche volvió a ser interrumpido. Un nuevo grito, esta vez más cerca y más intenso. Héctor sintió que el suelo temblaba. Las sombras que habían acechado su camino ahora parecían manifestarse de manera tangible. La historia que compartía se dio vuelta, y lo que antes era un relato transformador se convirtió en su propio desafío palpante. ¿Acaso las criaturas míticas que una vez había querido reclamar como su legado estaban ahora cobrando vida? Con cada palabra que salía de su boca, el paralelo entre su vida personal y el mito cobraba una nueva dimensión. El individuo que deseaba ser se entrelazaba con el papel que debía desempeñar, el miedo empezaba a convertirse en su mayor aliado. Mirando a su alrededor, el momento de la verdad se acercaba, y mientras un profundo susurro empezaba a circundar la plaza, supo que su desarrollo personal y profesional ya no dependería solo de sus excavaciones. Estaba en juego la esencia misma de lo que significaba ser Héctor. El destino de esa noche colisionaba con la búsqueda de su identidad. La valentía ya no era solo un deseo, era un imperativo. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad que se avecinaba y, al mismo tiempo, reclamar su historia? La tensión crecía, la conexión entre él, su pueblo y las criaturas míticas que habitaban sus narrativas estaba por desatarse de maneras que nunca imaginó. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de un descubrimiento que podría alterar no solo su vida, sino el destino de todos a su alrededor. ¿Podría realmente transformar su vulnerabilidad en poder? La respuesta se acercaba. La bruma que comenzaba a envolver la plaza hacía que todo se sintiera etéreo, tanto como los propios relatos que escapaban de los labios de Héctor. Cada susurro de la multitud lucía ahora como una corriente de energía cruda, pulsante, como un eco ancestral que no solo recordaba, sino que también predecía lo que estaba por venir. El aire se tornaba pesado mientras el silencio se convertía en un muro palpable entre el miedo y la esperanza, mientras las criaturas de las leyendas parecían manifestarse entre las sombras. La mente de Héctor se enturbió con preguntas sobre su propia valía. Había soñado con este momento, imaginando ser el héroe que guiaría a su pueblo a través de la tempestad. Sin embargo, la realidad era más compleja. El retumbar en su pecho no solo era el miedo al colapso, sino también un profundo cuestionamiento de su propia fortaleza. ¿Realmente era el portador de las historias, o se había conformado con ser solo un narrador? Sin soltar el hilo de su relato, comenzó a sopesar las implicaciones de su intervención. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la consolidación de su identidad, a través del poder de la narrativa. Era consciente de que aquella no era una simple actuación, sino una experiencia transformadora. La necesidad de conectar con el pasado, no solo el de la aldea, sino el suyo propio, se hacía evidente. Debía recuperar fragmentos de su historia que había dejado atrás por el deseo de seguir una vida académica, como arqueólogo. Reflexionó sobre su infancia, sobre las enseñanzas que su abuela le impartió al calor de la fogata, llenas de mitos y moralejas. Esas enseñanzas eran parte de su esencia, y, al mismo tiempo, habían quedado sepultadas bajo el peso de su carrera. Comprendió que esta era una oportunidad para conectar su vida profesional con su identidad personal. Debía encontrar la manera de reconciliar ambos mundos, incluso frente al desafío que acechaba en la oscuridad. Con el pulso acelerado, pensó en los ancianos del pueblo que había visto antes y cómo ellos también estaban a la deriva en esta tormenta emocional. Era, en esencia, la misma angustia que sentía, reflejada en sus miradas. Su pregunta original resonaba aún más fuerte: ¿sería capaz de encauzar su propia vulnerabilidad para inspirar a otros? Decidió que debía actuar más allá de contar historias, debía convertirse en el vínculo que uniría su legado con su presente. Así, elevó su voz en una clara invitación, no solo al pueblo que lo rodeaba, sino también a las cosas que acechaban en la oscuridad. Si realmente están aquí, ¿qué quieren de nosotros? Una interrogante dirigida a los mitos, a lo profundo de su propia alma. El murmuro de la multitud se tornó en un clamor, y en ese instante, una figura oscura surgió de la niebla. Su silueta era imponente, entre la realidad y la leyenda, un recordatorio tangible de su historia.
El terror y la fascinación se entrelazaban mientras Héctor comprendía que aquel relativamente breve momento podría ser el quiebre en su vida. Todo estaba a punto de cambiar, a medida que la criatura emergía, la narrativa se transformaba. La historia que había relatado no solo servía para consolar, sino también para desafiar directamente al espíritu que había traído consigo el miedo. Era su vínculo ancestral el que ahora lo llamaba, impulsándole hacia la acción. No podía permitir que sus temores definieran el resultado, ni para él ni para su pueblo. Con cada latido, la tensión crecía, y la figura frente a él se hacía más clara. Aquellos momentos de duda y tensión entre lo mítico y lo real presionaban contra su mente. En este mar de incertidumbre, algo más profundo se agitaba en su interior, un resurgimiento de confianza alimentado por el deseo de autoafirmación. Ahora, en lugar de temer, se sentía impulsado a descubrir la verdad detrás de aquel encuentro. Era un reto ante su historia, y con él, la promesa de un camino que podría redefinir su identidad. La esencia misma de Héctor se polarizaba entre el pasado y el presente, donde cada elección era un paso más hacia su verdadero propósito. ¿Podría enfrentar lo desconocido y salir fortalecido, o sucumbir al peso de sus propios mitos? La figura se acercaba, y con cada paso, una revelación aguardaba en las sombras. La noche se convertía en un lienzo de posibilidades, y la búsqueda de Héctor apenas comenzaba. La figura se acercaba lentamente, revelando contornos que se hacían cada vez más definidos. Héctor sentía como la energía de la multitud lo envolvía, cada aliento colectivo vibrando con una mezcla de expectativa y terror. En aquel momento, comprendió que lo que estaba en juego no era solo su propia vida, sino también el legado que había heredado y que ahora debía reivindicar. Con cada paso de la presencia oscura, un torrente de recuerdos le inundó la mente. La luz tenue de la luna iluminaba fragmentos de su infancia, las historias que su abuela narraba en noches como esta, donde el miedo al desconocido se convertía en pura fascinación. Para muchos, esos relatos no eran más que fantasías. Pero para Héctor, eran puertas hacia su propia identidad, raíces que lo mantenían en esta tierra y conexiones con un pasado casi olvidado. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, se preguntó si sus sueños de ser un héroe también podrían incluir a la criatura que se manifestaba ante él. Mientras la figura se hacía más sólida, todos los años de estudio y búsqueda profesional como arqueólogo comenzaron a cobrar un sentido renovado. Las prácticas de su carrera no solo se limitaban a excavar en los vestigios del pasado, sino que ahora se transformaban en una herramienta para enfrentar su realidad presente. Era como si, en medio de la niebla, se le hubiera otorgado una nueva visión. Todo el conocimiento acumulado ahora se sentía como un potentísimo recurso para descifrar el enigma que tenía frente a él. Las preguntas comenzaron a fluir de su mente a su lengua. ¿Qué significaba esta manifestación? ¿Era una advertencia? ¿Una oportunidad? La clave para entender aquello que emergía de la neblina podría residir en su capacidad para desafiar sus propios mitos y miedos. En ese instante, decidió que no se dejaría dominar por la desesperación que había aplastado su anhelo de conexión personal. Estaba listo para enfrentar la angustia. Con una voz que resonó con la fuerza de su convicción, Héctor cuestionó nuevamente a la figura: ¿qué te trae hasta aquí? ¿Qué es lo que buscan de nosotros? Esta vez, sus palabras estaban impregnadas de la certeza que había cultivado a lo largo de los años, uniendo sus raíces personales con su conocimiento académico. La figura, aún inmóvil, parecía contemplar su determinación. Ese intercambio silencioso creó un espacio de introspección dentro de Héctor. Se dio cuenta de que era un momento de confrontación, no solo entre él y lo desconocido, sino también entre la persona que era y la que aspiraba a ser. Había cultivado tantas facetas de sí mismo durante su vida: el erudito, el narrador, el soñador. Ahora, debía ser más que un compilador de relatos. Tenía que ser un protagonista en su propia historia. A medida que empezaba a elevar su energía, sintió que algo se movía en su interior. Su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. La vida no era un drama lineal, sino un entrelazado de decisiones, miedos y posibilidades. La neblina que lo rodeaba parecía responder a su cambio de perspectiva, volviéndose más densa, como si supiera que se estaba gestando un enfrentamiento. Al mirar a la figura, Héctor finalmente comprendió que tenía que ser lo que siempre había deseado: un puente entre los relatos del pasado y las realidades del presente. Cada suspiro, cada pulso de su corazón, se convirtió en un acto de integración, donde la historia clásica de héroes y criaturas míticas encontraba resonancia en su andar, un desafío personal que no podía evadir. Mientras tanto, la oscuridad continuaba su acercamiento, y con ella, otros ecos de su historia comenzaban a desperezarse.
La esencia de seres antiguos parecía fusionarse con su propio ser, el pasado y el presente se volvían una sola cosa. La adrenalina lo impulsaba, y la convicción crecía. ¿Podría realmente convertirse en el héroe que había anhelado ser, o caería en la trampa de sus propias inseguridades? Sin dar marcha atrás, respiró profundamente, dispuesto a desentrañar el misterio que traía consigo la figura. Con cada palabra que pronunciaba, conformaba su destino, y ya no era solo el narrador, sino el personaje central de su relato. Pero antes de que su viaje pudiera avanzar, un giro inesperado le plantearía un dilema aún más grande. ¿Realmente estaba preparado para las revelaciones que estaban por venir? El camino se oscurecía, y lo desconocido lo aguardaba ansioso. Héctor sintió cómo la brisa fría se convertía en un susurro que llevaba consigo secretos no revelados. La figura, aún imprecisa en su forma, parecía alimentarse de su incertidumbre. Mientras la multitud contenía la respiración, él enfrentaba lo que no se podía ignorar, el momento decisivo que había soñado y temido a partes iguales. Sabía que era su oportunidad para dejar de lado la historia que había heredado y comenzar a escribir la suya propia con cada elección notable que tomara. La adrenalina fluía por su cuerpo, llevándolo a cuestionar con mayor fervor lo que estaba a punto de experimentar. Las enseñanzas de su carrera como arqueólogo giraban en torno a la interpretación de las huellas que el pasado dejaba en el presente. Ahora, sin embargo, debía interpretar algo que no se podía ver, pero que tenía consecuencias tangibles. El miedo y el poder de su propia narrativa eran los verdaderos protagonistas. En un instante, su mente se llenó de imágenes de investigaciones pasadas, de traducciones descifradas al calor de la búsqueda. Cada fragmento se encontraba a su disposición para conformar su entendimiento de lo desconocido. La figura, ahora más definitiva en la penumbra, se convirtió en su espejo, reflejando sus dudas y, quizás, ofreciendo respuestas que nunca había imaginado. Y si aquella presencia no solo simbolizaba un obstáculo, sino también una parte de sí mismo que había estado ignorando, Héctor dio un paso adelante, sintiendo la tierra sólida bajo sus pies. Con esa acción, decidió desafiar las creencias limitantes que tenía sobre sí mismo. Si voy a ser responsable de mi historia, debo primero entender la esencia de este desafío, pensó, reconociendo que la figura era también un símbolo de su potencial. Los mitos con los que había crecido podían ser más que narrativas infantiles. Eran técnicas esenciales para la autodefinición. Recorrió mentalmente las etapas de su vida, desde los juegos infantiles en los que imaginaba aventuras con criaturas extraordinarias, hasta los días inciertos y melancólicos en su adolescencia, donde la búsqueda de su destino parecía un laberinto impenetrable. Ahora, se encontraba frente a una revelación. Esos momentos lo habían equipado para la confrontación que estaba a punto de vivir. Era hora de dejar de lado la búsqueda pasiva del conocimiento y utilizar su bagaje como un estandarte. La figura, ahora casi completamente formada, comenzó a cambiar. Se convirtió en una mezcla de sombras que parecían moverse en un baile hipnótico, buscando arrastrarlo hacia su propio abismo. Pero una determinación renovada brotó en él. La necesidad de comprender antes que temer se transformó en su mantra. Si su propósito era ser puente entre las historias y la realidad, debía intervenir proactivamente. Con una voz más firme que antes, sacudió su propio temor. Puede ser un misterio, pero hoy decido no ocultarme. Ven a mí con tus verdades. La forma frente a él vibró con intensidad, como si respondiera al nuevo ímpetu que emanaba de Héctor. Esa resolución lo hizo sentir poderoso. Era un estudiante enfrentando su examen final, preparado para descubrir las respuestas que llevarían a su crecimiento. Estaba a punto de desentrañar verdades que podrían cambiar el rumbo de su vida. De pronto, la figura empezó a cristalizarse y, en el desenfoque de sus contornos, las confrontaciones de su vida comenzaron a hacerse evidentes. Eran los fantasmas de decisiones pasadas, inconclusas y llenas de dudas. La figura parecía preguntarle de manera silenciosa, ¿qué eliges, Héctor? ¿Retirarte de tus miedos o enfrentarlos? En ese instante, frente a una encrucijada emocional y profesional, comprendió que esta no solo era una batalla con lo desconocido, sino un enfrentamiento con el hombre en el que había estado destinado a convertirse. La lucha por su legado, por ser más que un mero observador, pendía de un hilo. No había tiempo que perder. Mientras el aire se hacía más denso con la tensión de su desafío interno y los ecos de su propia duda, supo que la única manera de avanzar era abordando sus bloqueos personales. Las revelaciones esperaban al otro lado de su incertidumbre. La figura oscura lo invitó a dar el siguiente paso hacia lo que realmente anhelaba descubrir, y en ese momento, la necesidad de respuesta fue superada por el deseo de actuar.
Alzó la mirada, preparado para encontrar no solo un desafío, sino el potencial para convertirse en el héroe de su propia historia. Pero el camino hacia esa verdad estaba aún lleno de enigmas, y su resiliencia sería puesta a prueba como nunca antes. ¿Qué sombras surgirían a medida que avanzara, y cuáles verdades desgarradoras tendría que enfrentar para ser verdaderamente libre? Al asomarse por la ventana de su destino, sintió que los reveladores momentos que se avecinaban eran solo el principio de su odisea personal. Héctor sintió el eco de su decisión resonando en cada fibra de su ser. Las sombras que antes le parecían abrumadoras ahora eran un campo de posibilidades, esperando ser exploradas. Sin embargo, al frente de él, la figura oscura comenzó a tomar forma, desdibujándose entre sus propios miedos y anhelos, dispuesta a confrontarlo con verdades que había evitado. Las revelaciones estaban al borde de la invisibilidad, como un velo cubriendo la esencia de su verdadero yo. En su mente, imágenes de sus años formativos emergieron, momentos en los que había dudado de su habilidad. Las críticas, las desaprobaciones, la constante comparación con los demás se agolpaban en su interior como un ladrón que roba su autenticidad. Pero ya no podía permitirse el lujo de ser prisionero de sus inseguridades. Si sueño con desenterrar leyendas, debo enfrentar la mía, se repitió a sí mismo, y en ese mantra halló la claridad que necesitaba. Decidido, dio un paso al frente. El suelo crujió bajo sus pies, sintiendo como el peso de sus responsabilidades se transformaba en un soporte firme. No era solo un gesto físico, era una afirmación de su existencia en el mundo. Con cada movimiento, sentía crecer en él la llama de la autodefinición, la figura se desvaneció momentáneamente, como si hubiera sentido el cambio en su energía. Sin embargo, Héctor sabía que esto era solo el preludio de un ciclo de autoafirmación. Cada pregunta que lidiaba con su inseguridad debía encontrar respuesta. ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Y si mis descubrimientos son irrelevantes?, se repetía en su mente, cuestionando cada inseguridad que había acarreado durante años, pero Héctor comprendía que enfrentar esos fantasmas demandaría no solo valentía, sino también honradez consigo mismo. Quería ser arqueólogo, no solo de objetos olvidados, sino de su propio espíritu. Así que se enfrentó a la figura, ahora más definida, quizás, más que un exterior temible, era el doquier que simbolizaba sus propias limitaciones. Voy a desenterrar lo que soy y no voy a ignorar mis fracasos ni mis éxitos, dijo con una determinación resonante. Esta declaración generó un remolino de energía. Las sombras comenzaron a disiparse, dejando al descubierto la luz que irradiaba desde su interior. A medida que las capas de incertidumbre se desgranaban, también lo hacían sus miedos. Entendía que su valía no dependía de las opiniones ajenas, sino de su capacidad para enfrentar sus verdades. Con ese pensamiento claro, se permitió contemplar los enemigos más grandes que había tenido, la autocrítica y el miedo a la invalidación. Ambas formas de autolimitación eran engañosas, se disfrazaban de protección, pero lo único que hacían era crear barreras invisibles que frenaban su crecimiento. Era momento de desmantelarlas. Frente a él, la figura quedó inmóvil, como si esperara su siguiente acción. Decidido a no dar marcha atrás, extendió una mano hacia ella, reconociendo que cada componente que había interpretado a lo largo de su vida era parte de un rompecabezas más amplio. Si deseas retener tus verdades, tendrás que enfrentarlas conmigo, en lugar de desvanecerte, pensó con una resolución inquebrantable. Al hacerlo, sintió una presión en su interior, como si un nudo se aflojara. Esta era la confrontación más crucial de su vida, y la imagen de su futuro brilló vívida en su mente. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué me has estado ocultando?, inquirió Héctor, sintiéndose más fuerte. Las dudas comenzaban a deslizarse hacia un lado. A medida que la figura tomaba su forma definitiva, Héctor se dio cuenta de que este enfrentamiento no se trataba solo de deshacerse de los miedos, sino de integrar aspectos de sí mismo que había descuidado. Revelaciones personales sobre sus capacidades ocultas empezaban a florecer, y la sensación de libertad se tornó más palpable. Sin embargo, en la profundidad de la conexión que estaba estableciendo, surgieron preguntas inquietantes sobre su futuro, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para obtener esas respuestas. ¿Sería esto suficiente para transformar su vida profesional de manera significativa? Al mirarse a sí mismo y a la figura ante él, se dio cuenta de que aún quedaba un largo camino por recorrer. La atmósfera vibraba con anticipación y desafío, mientras la figura casi parecía sonreír, como un maestro que sabe que su estudiante está preparado para la verdad, pero también consciente de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de abrazar a este nuevo Héctor que se dibujaba ante su mente y hacer frente a los desafíos que vendrían? Con la mirada fija en esta nueva identidad,
Supo que la batalla por su legado apenas había comenzado. Héctor tomó una profunda respiración, sintiendo como una oleada de valentía emergía desde lo más profundo de su ser. La figura ante él había dejado de ser un mero símbolo de sus inseguridades, se había convertido en el espejo de sus aspiraciones más genuinas. Las palabras resonaban en su mente como un eco, recordándole la necesidad de la autenticidad. La autocompasión debía sustituir a la autocrítica. Cada descubrimiento comienza con una decisión, reflexionó, consciente de que su viaje personal no era solo sobre la arqueología en sí, sino sobre el terreno fértil de su propia identidad. Cada capa de su ser que había enterrado por miedo empezaba a ser desenterrada, y con ella, la posibilidad de un nuevo Héctor, decidido a dar los siguientes pasos, se trasladó de la confrontación interna a la acción, comenzando a trazar un plan de cómo podría transformar su vida profesional. No se trataba solo de seguir su pasión por la excavación, sino de acercarse a la investigación de una forma que integraba su historia personal con el conocimiento académico. Empezó a esbozar un proyecto que uniera su interés por las leyendas locales con el reconocimiento de sus propias raíces. Mientras conceptualizaba su obra, un pensamiento lo intranquilizó: ¿me tomarán en serio? ¿Soy lo suficientemente bueno? Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por el pánico, decidió hacer un inventario de sus recursos, su perseverancia, su formación, su capacidad para observar detalles donde otros veían exclusivamente tierra. Cada una de estas cualidades tenía su raíz en un anhelo más profundo de conectar con las historias olvidadas que lo habían inspirado desde niño. A cada paso, se sintió más impulsado a explorar esas historias ancestrales y, más aún, a reinterpretar su significado a través de su perspectiva única. La idea de convertirse en un puente entre las leyendas y el presente empezó a solidificarse. Comprendió que no solo quería contar las historias, quería que éstas resonaran en el corazón de quienes las escucharan, como una forma de autosanación tanto para él como para otros. Sin embargo, su mente no dejaba de bombardearlo con nuevas preguntas. ¿Cómo puedo superar la falta de apoyo? ¿Y si no recibo la aceptación que tanto anhelo? A pesar de la inquietud, era consciente de que la aceptación debía partir de su propia validación. No podía esperar que un público lo validara cuando él mismo no se había otorgado ese poder. Se prometió a sí mismo que empezaría a compartir sus hallazgos, no como bienes consumibles en busca de aprobación, sino como relatos vivificantes que reflejaban su autenticidad. Con esto en mente, estableció un objetivo claro: investigar, escribir y presentar su trabajo en un foro local. Aquello no solo representaba un reto profesional, era un intento de confrontar de manera tangible sus temores. Mientras redactaba la presentación, el tono que utilizó era personal, lleno de convicción y autoconciencia. Sentía que, al hacerlo, se estaba despojado de las cadenas de la duda. El día de la presentación llegó, como una tormenta que danza frente a la calma. Un nudo en su estómago reveló la magnitud del reto. Había decidido que no se trataría solo de sus descubrimientos, sino de compartir su viaje hacia la confianza y la autoaceptación. Con cada palabra, la figura que había encarado se integraba en su narrativa, lo que hacía palpable su transformación ante los demás. Sin embargo, tras su discurso, sintió que el otro Héctor aún permanecía latente, un recordatorio de que la batalla interior no había terminado. Al observar la reacción de su audiencia, una mezcla de miedo y expectativa se agolpó en su pecho. ¿Había sido suficiente? ¿Acaso se habrían sentido tocados por su historia? En ese momento, una gran duda lo asaltó: ¿puedo sostener esta nueva identidad, o será fugaz como todo lo que alguna vez creí? La mirada de sus oyentes, llena de anticipación, lo llevó a cuestionar la profundidad de su valía. Esa mirada no solo lo confrontaba, lo desafiaba a dar el siguiente paso. Para cambiar realmente su vida y su carrera, necesitaba estar preparado para abrazar esta nueva etapa, una etapa en la que lo desconocido podría ser tan aterrador como liberador. El futuro se presentó ante él como un lienzo en blanco, lleno de promesas y retratos aterradores, mientras la figura, ahora integrada, se mantenía a su lado. ¿Sería capaz de sostener la llama de su autenticidad y llevarla a nuevas alturas, o sus viejos miedos lo atraparían nuevamente en la sombra de la duda? La batalla por su propio reconocimiento estaba lejos de finalizar, y Héctor sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse delante de él. Héctor salió del auditorio con el eco de sus propias palabras aún retumbando en su mente. Aunque había compartido su historia con valentía, la adrenalina del momento se desvanecía, dando paso a una mácula de ansiedad que comenzaba a nublar su percepción. El hecho de haber presentado su trabajo era un gran avance, pero, al mismo tiempo, el miedo a no ser aceptado lo seguía acechando.
¿Y ahora qué?, se preguntó, intentando buscar respuestas en el vaivén de su desasosiego. Las imágenes de la presentación se proyectaban en su mente, los rostros atentos de la audiencia, algunas sonrisas, otros rostros serios que parecían analizarlo en lugar de apoyarlo. Esa mezcla le provocó un torbellino emocional que no sabía cómo manejar. Decidió dar un paseo por el parque cercano. Se necesitaba un espacio que le permitiera conectar con sus pensamientos. Mientras caminaba, comenzó a registrar los detalles a su alrededor, el color de los árboles, la risa de los niños que jugaban, el murmullo de un grupo de ancianos conversando. De repente, parecía que había una historia en cada rincón, una realidad vibrante y llena de vida. Su pasión por las leyendas locales cobraba más sentido. Tal vez eso era lo que necesitaba, nutrirse de los relatos que brotaban del día a día, entretejidos en el contexto de su propia experiencia. Con cada paso, Héctor empezó a notar que la crítica agresiva que había dimensionado en su mente no era más que el eco de sus propias inseguridades. Esta percepción lo llevó a una revelación crucial: las historias que debía contar estaban no solo en la tierra que examinaba, sino en su propia historia de lucha y autodescubrimiento. Se dio cuenta de que, para sostener su identidad, necesitaba dejar atrás la necesidad de aprobación externa. Si quiero que mis historias resuenen, primero debo encontrar cómo me escucho a mí mismo, se dijo. Durante días, se sumergió en la investigación de leyendas locales, buscando el trasfondo de cada relato y cómo se entrelazaba con su propia historia familiar. Cada descubrimiento le brindaba una nueva capa de confianza, cada rayo de conexión con su pasado lo empoderaba más. Interfaces con personajes históricos, lugares emblemáticos, su propio linaje se empezaron a entremezclar, mostrándole que era, a su vez, un protagonista en su narrativa. Fue en medio de este proceso que encontró el primer veritable obstáculo: la falta de recursos para realizar un trabajo de campo. Pensó que tal vez podría recurrir a otros y pedir apoyo, pero esa idea lo hizo vacilar. La incertidumbre volvió a acecharlo. ¿Puedo realmente pedir ayuda? ¿No seré un peso para los demás? Sin embargo, esa duda también lo llevó a analizar un aspecto de su identidad que no había explorado aún. Comprendió que la vulnerabilidad podría ser una fortaleza, no una debilidad. Estaba listo para compartir no solo sus descubrimientos arqueológicos, sino también su necesidad de colaboración. Cuanto más aceptara sus limitaciones, más auténtico sería su trabajo. Volvió al auditorio un par de semanas después, esta vez para presentarse en un pequeño coloquio sobre investigación. Con una nueva perspectiva y un empoderamiento refrescante, se decidió a compartir su lucha con el público, como había aprendido que la autenticidad se construye con pasos de humildad y vulnerabilidad. Quería que la audiencia entendiera que el viaje hacia la aceptación propia es, a menudo, más importante que el destino. A medida que contaba su historia, sintió como su voz se afirmaba. Las palabras fluyeron con una claridad y verdad renovada. La audiencia, en lugar de evaluarlo, comenzó a conectarse. Sentía el interés en sus miradas, un reflejo de su propio proceso de transformación. Al término, el evento terminó, pero no sin dejarle algo crucial. Personas se acercaron a él con historias similares, ofreciéndole palabras de aliento y, sobre todo, la posibilidad de explorar juntos. Héctor se dio cuenta de que no estaba solo en este camino. Pero justo cuando empezaba a saborear ese sentido de pertenencia, una figura del pasado, una persona que había sido crítica con él, apareció entre la multitud. La mirada de aquel individuo proyectaba juicio e incertidumbre, desatando de nuevo la ansiedad que había comenzado a desvanecerse. Aquí, en la encrucijada, se presentó el verdadero desafío. ¿Tendría el valor de sostener su autenticidad frente a quienes aún lo juzgaban? ¿Podría defender su nuevo camino y todo lo que había aprendido? La batalla no terminaría sin enfrentar a su propio espectro del pasado. Héctor se sintió en la cúspide de su transformación. Sin embargo, esa mirada crítica lo atravesó como un rayo, desquiciando su confianza recién encontrada. La sensación de vulnerabilidad regresó, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía permitir que el juicio de los demás definiera su futuro. Había trabajado arduamente para redescubrir su identidad, y no podía renunciar a ello tan fácilmente. Esa sensación de incrédula presión lo llevó a reflexionar en voz baja. Mi historia y mi valía no dependen de lo que piensen los demás, pensó con determinación. En ese instante, la figura del crítico empezó a desdibujarse en su mente, transformándose de amenaza a un desafío que debía afrontar. Sabía que los miedos que antes lo paralizaban tenían que ser confrontados, como si hiciera frente a un anciano guerrero en su camino. Decidido a no ceder, Héctor se acercó a la figura. En lugar de dejarse intimidar, se soltó de toda expectativa y habló de manera sincera.
lo que he experimentado no solo es valioso para mí, sino también para otros. Mis descubrimientos, mis luchas, son parte de mi legado. No soy menos por ser humano. Las palabras resonaban en su mente como mantras de autovalidación, mientras se sentía más fuerte con cada sílaba, el aire se volvió más ligero, y la multitud empezó a notar la transformación en Héctor. La figura crítica parpadeó, sorprendida por la resistencia genuina que emanaba. Cada palabra que pronunciaba, el pasado se iba desvaneciendo un poco más, reemplazado por la afirmación de su valor intrínseco. Sin embargo, la lucha no terminaba con esas palabras empoderantes. Debería haber sido suficiente, pensó. Y era verdad, cada individuo, incluido él mismo, requería tiempo y espacio para procesar sus propias transformaciones. La voz crítica representaba la parte de él que aún dudaba, pero incluso eso era un reflejo de su propio proceso. La atmósfera de la sala comenzó a cambiar. Los murmullos se tornaron en murmullos de apoyo mientras más personas se acercaban a compartir sus propias historias de lucha. Héctor notó que su vulnerabilidad había creado un espacio seguro para los demás, un despliegue de autenticidad que resonaba en cada rincón de la sala. No solo había encontrado su propio lugar en el mundo, sino que había inspirado a otros a hacer lo mismo. Sabía que no estaba solo en su camino hacia la autoaceptación. La conexión que había cultivado con la audiencia solamente reafirmó que su viaje personal no solo era valioso para él, sino que también tenía un impacto potencial en toda su comunidad. Mientras el evento llegaba a su fin, Héctor se sentía más ligero, casi como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Al despedirse de las personas que se acercaban para celebrar su valentía, comprendió que su éxito no radicaba solo en ser un arqueólogo o un narrador de leyendas, sino en ser un catalizador de cambio en la vida de otros. La vida de Héctor empezaba a tomar un nuevo rumbo. Sus hallazgos arqueológicos y las historias que deseaba transmitir se fusionaban en un propósito mayor: fortalecer su legado familiar y la cultura de su comunidad. Estaba listo para investigar aún más, no solo desde su perspectiva profesional, sino también desde la emocional, del ser humano que había logrado desenterrar su propia esencia. Así, no solo se convertiría en un referente en el ámbito arqueológico, sino en un verdadero embajador de la cultura y las leyendas que tanto atesoraba. Con cada paso que daba, se sentía más seguro, más confiado de su capacidad para atraer a otros hacia su viaje de autodescubrimiento. Al final, Héctor había logrado lo que se proponía. La resolución de su conflicto interno se materializó en un espacio lleno de emoción, apoyo y crecimiento personal. Había conquistado sus temores y, más que eso, había transformado sus debilidades en fortalezas. Su deseo de explorar el mundo de las criaturas míticas no era solo sobre las leyendas, sino sobre el simple hecho de ser humano, imperfecto, vulnerable y, a la vez, extraordinario. El camino hacia adelante se expandía ante él, rebosante de oportunidades. Lo que había comenzado como una lucha interna, ahora era una vastedad de posibilidades. La esencia de su vida, su juventud, sus raíces e identidad iban más allá de ser un arqueólogo, se habían convertido en la luz que guiaba su búsqueda. Héctor sonrió al verse en el espejo, reconociéndose como un héroe en su propia epopeya, listo para escribir el próximo capítulo de su vida. Ahora más que nunca, se eliminarían las barreras de su pasado. Sabía que, al abrazar su autenticidad, no solo forjaría su camino hacia el futuro, sino que inspiraría a otros a hacer lo mismo. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu autenticidad? Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperar ni un segundo más para suscribirte al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así más personas se sumerjan en historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz es importante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Estamos en esto juntos.